La muerte de la democracia no será debido a un asesinato repentino. Será una extinción lenta, mediante apatía, indiferencia y desnutrición. Cita de Robert Hutchins, un letrado gringo, allá por el año 60 y pico. Y me temo que las palabras del señor Hutchins ya se cumplieron. Vivimos en una democracia muerta. Hoy vamos a hablar de democracia, de aquello que la democracia debería ser y en realidad de la democracia que tenemos. La democracia viva sirve al pueblo. La democracia muerta se sirve del pueblo. Los representantes de la democracia viva llevan la carga del pueblo. Los representantes de la democracia muerta llevan cargos. Una democracia viva plantea soluciones atemporales que se pueden trasladar de generación en generación. Plantea soluciones de trascendencia. Una democracia muerta se sirve del pueblo. Sus representantes se ocupan de solucionar sus propios problemas. La democracia viva es participativa. Se nutre de las soluciones que nacen desde la gente. La democracia muerta hace nube de ideas, hace encuestas para saber qué es lo que la gente quiere. En lugar de usar esas ideas para llevar soluciones al conjunto, las usa para generar una serie de enunciados que solo van a ser pronunciados en épocas de elecciones, para después llegar al gobierno y hacer todo lo contrario. Una democracia viva usa los bienes y los recursos que le pertenecen a todos y los vuelca en el bien mayor. En una democracia muerta, los representantes de la misma usan los bienes de todos para enriquecerse ellos, sus familiares, sus testaferros, sus amigos. Una democracia viva escucha y atiende a la voluntad popular, no una vez cada 2 años, sino cada vez que haga falta. Un medio de la democracia viva son los plebiscitos. Sin embargo, en la democracia muerta, los plebiscitos no se hacen o no son vinculantes. Una democracia viva escucha y atiende a la voluntad popular. Una democracia muerta usa el monopolio de la voz política en los partidos políticos y de esta manera compra y vende votos. En la Argentina lo vimos mucho eso. La Banelco en el Senado, Sanguchito en el Senado, la servilleta en el Senado. Hay gente que no tiene memoria, pero los votos de cada ley se compran y se venden. Una democracia viva mantiene algo que se llama el defensor del pueblo de la nación, que es la persona encargada de poder tramitar y llevar adelante leyes de impulso popular. En una democracia muerta, como la que habitamos, ese cargo está vacante. La democracia viva une a los pueblos. La democracia muerta divide a los pueblos. Entonces, si vos ves hoy día la grieta, adivina en qué clase de democracia estamos. Una democracia viva late en el corazón de la gente. Y hay pocas cosas que laten en el corazón de la gente, que de verdad laten en el corazón de la gente. En la Argentina hasta hace no mucho tiempo latía en el corazón de la gente la voluntad de laburo, el crecimiento, los valores que tienen que ver con la familia, que tienen que ver con la equidad social, que tienen que ver con la movilidad social. Mientras más te esforzás, mejor te puede ir. La democracia muerta no late en el corazón de la gente. Es como un enfermo en estado de coma, que se mantiene vivo gracias a un aparato,
gracias a una máquina. De un conflicto a otro, a otro, a otro, a otro, para mantener en esta terapia de shock a la gente, haciendo creer que realmente está viva y respira y late, cuando en realidad no lo está. La democracia en la que vivimos es una mentira. Es una mentira que nos cuentan para hacernos creer que lo que pasa en el país es una decisión nuestra. Para hacernos creer que somos protagonistas de todo esto, ¿no? Ahora esta mentira solamente sirve como excusa para que cada vez que un gobernante se equivoca, la culpa sea del pueblo, la culpa sea de la gente, la culpa sea tuya y la culpa sea mía, cuando en realidad nosotros no tuvimos capacidad de decisión y, por lo tanto, no tuvimos responsabilidad en la toma de esas decisiones, en los fracasos ni en los aciertos. Hay un economista que dice, el pasado ya se fue a los precios. El pasado está en los precios. Y tiene razón. Cuando vos ves lo que cuestan las cosas, ahí lo que vas a ver es acumulado todos los errores que hicieron que esos precios cuesten lo que cuestan. Por ejemplo, el ejemplo que vos quieras. 1 kilo de asado, un paquete de yerba, una bolsa de leche, un paquete de pañales. Andá y fíjate los precios. Si vos lo comparás con hace 5 años, con hace 10 años, con hace 15 años, con hace 20 años atrás, el incremento en ese valor tiene que ver con los errores de los ministros de Economía de acá hasta allá. Tiene que ver con los errores de los presidentes desde acá hasta allá. Cuando ves el precio del dólar, tiene que ver con los errores y las equivocaciones, los fracasos de la política desde acá hasta allá. Ahora, sería incorrecto decir que la política tiene toda la culpa. Porque para solucionar un problema, lo primero que hay que hacer es no culpar a alguien más, sino empezar a buscar soluciones y poner el hombro para arreglarlo. Y para eso estamos hoy acá, y para eso estamos hoy hablando. Digo que la democracia es una mentira porque te quiere hacer creer que con una única herramienta, que es el voto, vos tenés toda la participación en la democracia. Y por eso tenés toda la responsabilidad. De la misma manera, los políticos se creen que porque obtuvieron muchos votos, son más o menos importantes, son más o menos representativos. Y eso es un error, porque si la única herramienta que tenemos es el voto que se ejerce cada 4 años para presidente, cada 2 años para legisladores. Esa única herramienta es, al mismo tiempo, puede ser premio o puede ser castigo. Ahora, cuando hay que elegir entre Guatemala y Guatepeor, ¿qué hacemos? ¿A dónde está la responsabilidad de la gente? Y esa es la mentira de la democracia. Porque a vos nadie te dice, elegí un argentino, cualquiera, para que sea tu presidente, para que sea tu diputado, tu senador, tu gobernador. No. A vos te dan a elegir entre personas que ya alguien eligió antes. ¿Entendés? ¿Cuánto cuesta que un político, que una persona que se dedica a la política, sea conocido? ¿Cuánto cuesta? Si vos supieras que una entrevista en un canal de noticias cualquiera, o en un noticiero, o en un canal de opinión pública, o de economía, o de lo que sea, el espacio televisivo cuesta entre 100.000 y 500.000 pesos los 15 minutos, y empezás a sacar la cuenta, ¿cuánto tiempo se pasan los políticos en esos canales, en esos programas, durante toda esa cantidad de años para construir una carrera política, para hacerse conocidos?
te vas a dar cuenta que hay un montón de dinero financiando a personalidades para convertirlas en figuras públicas, para poder ponerlas en una lista sábana, para que vos podás elegir entre uno o entre otro. Y ahí está el tema de la prebenda política. Los políticos trabajan para ellos, trabajan para las personas que los financiaron, que en el 99% de los casos, el que va y vota después no sabe quiénes son, ni a quién hay que devolverle los favores, que van a hacer que la Argentina esté destruida, o el país del mundo que sea, termine destruido. Ahora, cuando hay que hacerse cargo de esos errores, ¿de quién es la culpa? De la gente. Los políticos no se hacen cargo, nunca. No hay un político corrupto que haya robado y que haya devuelto un peso de lo que robó. No hay un solo economista que, habiendo tomado deuda que vamos a terminar pagando entre todos, haya puesto uno solo de sus pesos para devolver al Estado el endeudamiento que generó. Ni uno. No hay uno solo que se haya hecho cargo. Hoy en la televisión, por ejemplo, lo vemos de nuevo a Domingo Cavallo. Ahora, yo no sé si vos sabías que él fue el responsable del Corralito. Hace 21 años atrás, Domingo Cavallo lo veían por la calle y lo colgaban de un árbol, en pleno Corralito. Hoy en día, 21 años después, ya puede volver a ser figura pública y a la gente le da lo mismo. ¿Me entendés? Se diluyen, las responsabilidades se diluyen. De la misma manera, cuando un político se equivoca, lo sacan del cargo 2 días, 3 días, pero lo mandan a otro lugar. Esto es la política. Ahora no podemos decir, la culpa de todo es siempre de la política, porque nosotros tampoco estamos haciendo nada para cambiar este esquema. Bueno, de eso quiero hablarte. Hoy vengo a invitarte a que integres una red humana que pueda mantener viva la democracia en nuestro país. Este esquema se llama República Viva. Anteriormente hablamos de esto con nombres como Cuarto Poder, con nombres como Democracia Participativa. El nombre definitivo es República Viva y hoy quiero invitarte a que te integres y a que formes parte. La República Viva es un sistema y es un esquema que lo que hace es perfeccionar y actualizar la democracia, que de por sí la democracia es un esquema imperfecto. Ahora vos podés pensar que la democracia no se puede cambiar, que ya es así como es. Y yo te voy a decir que estás equivocado. Se pudo cambiar la Constitución que regía en la Argentina por una nueva que se redactó en 1994. Se pudieron cambiar las leyes y las reglas. Sí, cuando se cambió el Código Civil y Comercial, que lo cambió Lorenzetti durante el gobierno de Cristina. ¿Se puede cambiar? Por supuesto que se puede cambiar. El tema es que no existe, no la voluntad, porque no le puedes pedir a un político que te devuelva todo el poder que le robó a la gente. Así como no le vas a pedir que te devuelva un peso, no le vas a pedir que te devuelva el poder. Entonces, ¿vas a venir de arriba y gratis? No. Va a haber que laburar. Sí. Lo importante es que sabemos cómo hacerlo. Y lo importante es que empecemos a juntarnos para poder empezar a hacer que esto pase. Necesitamos crear la red humana que tenga alcance nacional para que podamos empezar a hacer de la democracia una democracia viva, real, para que lo que la gente necesita y siente en cada barrio del país, en cada casa, realmente termine trayéndole soluciones a los problemas reales que tiene. Y la única manera de que esto pase es que
haya un representante que pueda de verdad llevar tu voz hasta los lugares de decisión. ¿Entendés? Lo siguiente que hace falta es que la clase política, si no la podemos cambiar, porque son lo que son, la podamos controlar. Entonces, si vos le vas a controlar los gastos a través de los cuales se financia la política, entonces podés ejercer un tipo de democracia en donde el afano no sea un modo de vida. Otra cosa que necesitamos hacer es que se pueda controlar el tipo de ley que se sanciona. Y ojo que hay ejemplos en el mundo. Hay ejemplos en el mundo de democracia participativa en donde si una ley que se sancionó, así como un decreto termina siendo una ley cuando pasa a través de una bicameral, no le gusta a la gente, se pueda llamar a plebiscito, uno que sí sea vinculante, y si la ley no le gusta, se deroga y tiene que volver al Senado para que la modifiquen, un artículo, 2, 3, o que quede en la nada. Y entonces esa capacidad tiene que volver a la gente. De la misma manera pasa con las sentencias judiciales, con los juicios que se cajonean por 100 años, o con los juicios que se desestiman porque tocan a elementos y a figuras poderosas o políticas. ¿Cuántas causas de estas hemos visto? Que teniendo pruebas un montón, los fiscales o los jueces eligen mirar para otro lado. Pasa las etapas de apelaciones, pasa las etapas de querella, ¿entendés? Es como ir cruzando, quemando etapas así, que las van diluyendo en el tiempo, porque la justicia tiene todo el tiempo del mundo. Y ya se quejaron 3 veces y ya se le acabaron las instancias. Y así es como quedan libres estas personas que le han hecho tanto mal al país. Y eso es lo que pasa. Y eso hay que controlarlo. Entonces hay que poner una etapa más de corrección de las causas judiciales o del manejo discrecional de la justicia. Y entonces, si tenemos acá un problema, que es que los políticos manejan los fondos públicos de manera discrecional, los legisladores negocian por plata los votos en el Senado, y los jueces negocian las sentencias, las apelaciones, por guita, igual que los fiscales. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos controlar a los 3 poderes republicanos. Y existe un mecanismo. De eso es lo que te quiero hablar hoy día. Existe un mecanismo. Hay una ley que es la 24.284, que es la ley del defensor del pueblo de la nación. Existe. Y lo único que hay que hacer es modificarle 2 artículos. El primero, que es la Constitución, o sea, cómo se compone. Eso quiere decir que en lugar de que haya un defensor del pueblo de la nación, haya un consejo de defensores del pueblo de la nación. Algo parecido a una Cámara del Senado, nada más que sin participación política, sino personas que llegan por elección directa, y así como llegaron se pueden ir por revocatoria directa desde tu barrio y hasta aquel consejo que es capaz de decidir sobre las acciones del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Lo que quiero que empecemos a entender es que esto no es una utopía. Imposible. ¿La democracia puede ser actualizada? Sí. ¿Necesitamos que pase? Sí. Porque hace falta aportar soluciones. ¿Entendés? Este mundo en el que estamos hoy nos quiere empujar a los totalitarismos, de nuevo, otra vez. Nos quiere empujar a volvernos locos, unos contra otros. Y es muy raro. La democracia como la conocemos hoy, por ejemplo acá en la Argentina, el primer presidente elegido por voto popular
Fue Irigoyen, 1916. Eso quiere decir que tenemos 105 años de democracia. En el medio hubieron golpes de factos, gobiernos de factos. Tanto sea por levantamientos populares, ¿no? El de los peronistas y el de 2001, o por gobiernos militares, golpes militares. La diferencia entre uno, el popular, y el militar, es que el militar estuvo coordinado por intereses financieros, muchas veces internacionales. El popular o estuvo fogoneado por algún partido político, pero en realidad la gente salió a la calle a defender lo que era suyo, lo que sentía que necesitaba. En la época del peronismo de Perón, ¿no? Cuando lo sacaron de Martín García, a defender lo que habían conseguido avanzar en términos de justicia laboral, que antes de Perón no existía. Y en el 2001 porque la gente salió a defender lo suyo. Te hablé recién de Cavallo y del Corralito. Por eso salió la gente a la calle. Esta democracia interrumpida de 105 años, imperfecta, porque no te representa, porque lo único que hace es justificar sus errores con tus votos. ¿Está bien? Hacer sus negocios con tus votos. Y le importa un carajo si es premio o castigo tu voto, porque ellos siguen acomodados. Y no dejan que nadie crezca, y no dejan que nadie aparezca, y no dejan que aparezcan alternativas. Es muy chistoso cuando dicen que formen un partido político. Si estás en contra de lo que pensamos, forma un partido político y presentate. Ja. Pero eso es ser parte de la mentira. ¿Entendés? Volvemos a lo mismo. Porque hay que salir a poner guita en los canales de televisión para que te hagan una entrevista. Porque hay que salir a poner plata para alquilar un sello partidario para poder presentarse en una elección. ¿Entendés? Se compran y se venden para que después la gente supuestamente te elija. ¿Cuánto cuestan 3 años de personas trabajando en internet para que alguien se haga conocido? Algo parecido a lo que hacía durante el gobierno de Macri los trolls de Marcos Peña. Lo siguieron haciendo después los libertarios. Lo siguen haciendo. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánta plata hay que volcar? Ahora cuando uno ve las causas de Revolución Federal, todo esto, y empezás a ver la guita que le giraban los caputos a estos para... Empezás a sacar la cuenta, eso le pagaban por hacer unas antorchas y pasear una guillotina. Entonces ahí te das cuenta que atrás de cualquier cosa que tenga que ver con la política y con la democracia, hay guita. Lo bueno de lo que venimos a hablar hoy es que no necesitamos plata para hacer una corrección en la democracia, para que empiece a transformarse de ser una democracia muerta a tomar vida a través de tu participación. El esquema de república viva es este esquema que hablamos antes, con el nombre de democracia participativa, con el nombre de cuarto poder. Va desde tu barrio hasta la cúpula más alta en la nación, capaz de controlar y delimitar el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, si las decisiones que toman estos 3 poderes están en contra del interés real de la gente. Necesitamos modificar la ley 24.284 de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Y ya tiene presencia en todas las provincias. Y ya tiene presencia en todos los municipios. Y debería tener presencia en cada dependencia distrital o departamental. Debería. Existen esto en el Estado, que son los organismos descentralizados. Hay 51. Está, por ejemplo, la Oficina Anticorrupción. Está, por ejemplo, la Unidad de Información Financiera, la UIF. Está, por ejemplo, hay un montón. Son 51.
Resulta que tienen que ser descentralizados, justamente para que tanto el esquema ejecutivo, para que el esquema legislativo y el esquema judicial no interfieran directamente. Tienen que estar descentralizados para que tengan cierta autonomía. Bien, aunque reporten después sus informes a distintos ministerios o a las bicamerales o a distintas cámaras o al Poder Judicial, aunque después pasen esos informes, necesitan ser descentralizados porque están ahí para preservar la constitucionalidad de que un político elegido y de turno no puede hacer lo que quiera con la República, para que no se pueda manejar de manera discrecional. Ok, estos organismos descentralizados deberían estar dentro del esquema de la Defensoría del Pueblo de la Nación, porque para eso están, para defender y representar los intereses del pueblo de la nación. Por ejemplo, no le puedes pedir a un político que controle a otro político, y encima del mismo partido. Y eso es lo que pasa con la Oficina Anticorrupción. El que tiene que ver que no haya corrupción en un gobierno es un político que puso el que está en el gobierno. Lo mismo pasa con la UIF, la Unidad de Información Financiera. Lo mismo pasa con un montón, son 51 de estas organizaciones. Estas organizaciones tienen que integrarse a lo que es el esquema de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Y para que esto pase, solamente hay que modificar una ley, 2 artículos de esa ley. La primera son quiénes son los integrantes, cómo se compone, y lo segundo es cuál es el alcance y la injerencia. Son 2 artículos. ¿Nos puede llevar un montón de tiempo modificar esta ley? Puede ser. Podemos encontrar un montón de resistencia desde la política, desde el poder de las corporaciones, desde el establishment, status quo o el nombre que le quieras poner. Puede ser, seguramente. Ahora, nada de eso va a pasar si antes no conseguimos crear realmente esta red humana que le dé forma a esto. Y a eso es a lo que te estoy invitando. Y ahí es donde tenemos que empezar a laburar. El esquema de República Viva va desde tu barrio hasta la cúpula más alta en la nación, capaz de controlar y delimitar el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, si las decisiones que toman estos 3 poderes están en contra del interés real de la gente. Esto no es una utopía, imposible. ¿La democracia puede ser actualizada? Sí. ¿Necesitamos que pase? Sí. Porque hace falta aportar soluciones y empecemos a laburar. Te mando un abrazo grande.